Bien, continuamos con esta segunda entrega de la unidad 7, elementos de viga. En esta segunda entrega vamos a ver el tema de vigas de Timoshenko, ¿sí? O también llamado, como pone aquí, vigas de gran canto. Sí, en la primera parte estuvimos viendo la parte de Euler, digamos lo que se conoce como vigas esbeltas, y a partir de aquí vamos a ver cómo se formula la matriz de rigidez cuando se trata de las vigas de gran canto o vigas con deformación por corte, digamos, teniendo en cuenta el corte, o vigas de Timoshenko. Como regla, digamos, general, eh, cuando estamos cerca del, digamos, lo mismo que decíamos antes en el video anterior, T o H, ¿no? La altura de la viga, esta altura de aquí, cuando, digamos, estamos cerca de que la longitud es del orden de las cuatro, en ese orden de magnitud de las cuatro alturas, entonces ya los esfuerzos de cortes no se pueden despreciar para nada, estamos ante una viga de gran canto y vamos a tener que de alguna manera cuantificarlos, que es como vamos a ver a continuación. La hipótesis que se hace en este caso es que las secciones planas antes de la deformación permanecen planas, pero no necesariamente normales al eje de la viga, después de la deformación. Esto es, la hipótesis de Navier no se cumple, o sea, las secciones planas perpendiculares antes de la deformación no permanecen perpendiculares después de la deformación. Esto es lo que se revisa a continuación. Bien, entonces vamos a ir aquí a verlo en pantalla más grande esto. Aquí entonces podemos ver, digamos, bueno, acá tenemos representada la viga con la carga aplicada, ¿sí? Y una zona de la misma, un zoom, en donde vemos aquí la deformada del eje de la viga y esta línea, digamos que estaría la derivada de W respecto de X. Esta línea que se ve aquí, esa es la normal. Acá está indicado, sí, pero lo que sucede es que si la viga es de gran canto, este esfuerzo cortante, digamos que sí se considera, ¿no? Esto está todo desarrollado en la teoría de resistencia de materiales de Timoshenko, es un clásico, lo habrán visto en estabilidad. Eh, toda esta deformación por corte hace que este ángulo se incremente, ¿no? El tita, que antes era solamente esto, ahora es la derivada más este ángulo que está acá marcado como psi. ¿No? Psi, o sea, tita es la derivada W respecto de X más este psi que está acá. Y ya es más grande, digamos, que la normal. ¿Cuál sería la diferencia acá? El tema es que acá podemos ver el tau, ¿no? Nosotros en una viga, digamos, en un esfuerzo de flexión, vamos a tener esta distribución de esfuerzo sigma, ¿sí? Del esfuerzo de tracción o compresión. Acá, por supuesto, esto se puede también dibujar, esto es una mera nomenclatura, se puede dibujar así, ¿no? En la parte de compresión. Y en la teoría de vigas de Timoshenko, el tau xz está considerado constante, pero en realidad, digamos,
inclusive en resistencia de materiales está medido esto, hay hechos experimentos en donde se miden estos esfuerzos y la distribución real se parece más a una cuadrática, ¿no? Es una cosa así, en las puntas es cero y en el centro, digamos, en el eje de la viga el tau es máximo. Por lo tanto, la deformación, la deformada real, va a tener esta forma que se ve acá. Y la deformada media, esta deformada plana media de la sección transversal, es una hipótesis que hace Timoshenko, que luego valida y demás, ¿no? Que se puede, digamos, considerar, es una hipótesis válida, eh, en el cual, tal como decía acá la hipótesis, la deformada permanece plana, pero no necesariamente normal. ¿Sí? Que es muy, muy, muy aproximado a lo que sería la deformada real que claro, lo que va a pasar es que en realidad en el medio va a tener un mayor ángulo, ¿no? Que este psi, ¿sí? Pero no se considera, ¿no? Se considera hasta este psi y como una media, tal como pone acá, esta imagen sacada del Oñate. ¿Sí? Esto, bueno, traducido un poco en, en ecuaciones, bueno, acá están las deformadas, ¿sí? En donde vamos a tener este valor para epsilon x y este valor para la distorsión gamma xz, que va a tener este nuevo término psi que aparece acá, ¿sí? Ya no es solo la derivada de w respecto de x, no es igual a tita, sino que es igual a tita más psi, tal como estábamos viendo acá de forma gráfica. Bien, entonces las tensiones, bueno, van a ser E por epsilon x, y en el caso del tau, el G, ¿sí? El módulo de elasticidad transversal G multiplicado por el gamma. Tal como se veía antes, bueno, que lo estábamos diciendo, esta es la tensión normal. Este es el esfuerzo de corte, el cortante supuesto, y este sería el exacto, ¿sí? Que en el supuesto de Timoshenko va a tener esta distribución constante. Bien, con las tensiones y después, bueno, acá tenemos el momento flector y esfuerzos cortante. Acá vamos a usar siempre el momento flector el E por I por este xi, por este símbolo que luego vamos a desarrollar para calcular la matriz. Acá eh, hay este A es el área equivalente que se calcula según la teoría de Timoshenko, ¿sí? De acuerdo al tipo de sección que va a tener esa viga para estimar el esfuerzo cortante. ¿No? No vamos a entrar en profundidad en la parte de estabilidad. Esto se puede sacar, bueno, de cualquier libro de estabilidad o del mismo resistencia de materiales de Timoshenko para estimar si este Q con este factor que tiene acá de corrección alfa, que este alfa por A me va a dar este A asterisco que hay acá. Bien, dicho esto, entonces lo que vamos a hacer es plantear el principio de trabajos virtuales para vigas esbeltas. Otra vez el trabajo virtual de las fuerzas interiores es igual al trabajo virtual de las fuerzas exteriores. Acá en Q tenemos la carga distribuida, Z la carga concentrada y los momentos, ¿sí? Acá se desarrollan estas ecuaciones y fíjense que me va a quedar ahora sí en función de este área equivalente de Timoshenko que está calculado acá, que está tenido en cuenta el efecto, ¿sí? Y la aproximación esta que hacemos del cortante. Eh, Otra vez lo que se hace, tal como veíamos en vigas de Euler, es plantear
unas funciones, ¿sí? De forma para los campos, digamos, de desplazamiento. En este caso sería W, ¿sí? La flecha de la viga, y θ el ángulo. Evidentemente voy a tener 2 grados de libertad por nodo. Antes en la viga de Euler estaban relacionados, ahora no. Por lo tanto se propone una función de forma, es mucho más simple de hecho, la, la propuesta, digamos, de flecha, de deformada, de campo de desplazamientos, ¿no? Para llamarlo de una forma más genérica, es mucho más simple la propuesta que se hace en las vigas de Timoshenko que en las vigas de Euler. Por la sencilla razón de que no están relacionadas. Fíjense que acá no se propone una cúbica, simplemente una función lineal. ¿Sí? Bueno, formulación isoparamétrica quiere decir que, esto lo vamos a ver mejor después cuando en el segundo cuatrimestre, cuando veamos los temas de lo que es estado plano. Si ahora vamos a hacer un paréntesis con ese tema. Acá bueno, se plantea xi, esta derivada de θ respecto de x, donde θ es el ángulo total, ¿sí? Para plantearlo de esta forma, al igual que lo hacíamos antes, ¿sí? La matriz B es la matriz de deformación. En este caso voy a tener dos matrices. Voy a tener la matriz de deformación por flexión y por corte. ¿Sí? Esta matriz por corte va a derivar de acá, de este xi, que se ve acá. ¿Sí? Acá están planteadas las matrices. En este caso volvemos a las funciones de forma lagrangianas, ¿sí? Donde es simplemente el polinomio de Lagrange lineal, es n, ¿no? Vale 1 para el nodo 1, el n1, y 0 para todos los otros, que es el 2, y lo mismo n2, 0 para el 1 y 1 para el 2. Esta función n, fíjense que se aplica a n1, se aplica a las w y a las θ. Sí, por lo tanto, este planteamiento es mucho más directo, mucho más simple que el de Vigas de Euler, que tenía funciones de forma hermíticas, que relacionaba, en donde también tenía en cuenta la derivada. Acá son funciones de forma lagrangianas lineales, mucho más simple. Este es el vector A, ¿no? En los dos nodos con los 2 grados de libertad, por lo tanto tiene 4 elementos, ¿sí? Bueno, y reescribiendo el principio de trabajos virtuales, haciendo uso de las ecuaciones de elementos finitos, me queda más o menos así. Si en este caso voy a tener dos matrices de rigidez, eh, una va a ser por flexión y la otra por corte, si se suman esas matrices de rigidez y se calculan con las matrices B, no sé si se ve aquí, de flexión y de corte por separado, ¿sí? A lo largo de la longitud, es la integral. ¿Sí? El cálculo de la matriz de rigidez local de cada elemento son dos integrales, ahora antes era una, en todo lo que vimos antes de Barre, de Vigas de Euler, y fíjense que acá usa, bueno, el área está equivalente, ¿sí? Y después, bueno, calcula el vector F y el vector Q, que acá Q es la carga, entonces a lo mismo que antes. Q es la carga puntual, F es la carga distribuida, ¿sí? Eh, Hay un detalle, bueno, acá está planteado el KF y KC en función de coordenadas normalizadas, igual que antes, la coordenada esta psita, ¿sí? Y eh, la matriz, bueno, acá hay una advertencia, se puede obtener la matriz de rigidez del elemento también a partir de la expresión general. Sí, se plantea de esta manera.
Y bueno, acá la matriz D en elementos finitos se llama la matriz constitutiva, ¿no? Es la matriz que me relaciona lo que es la matriz constitutiva. Me relaciona el tensor de tensión con el tensor de formación, ¿sí? O sea, es el módulo de Young, pero planteado en forma, y el módulo de Poisson, ¿no? La relación constitutiva planteada en forma matricial, ¿sí? Para el caso de una viga de Timoshenko va a tener esta forma, ¿sí? Va a ser de 2 por 2. Y fíjense que acá la matriz B está planteada acá, ¿no? Bien. Hay un detalle que sucede en el caso de las vigas de Timoshenko que se llama el efecto de bloqueo de la solución. Eh, Tal como está planteado, como está calculada esta matriz de rigidez de flexión y esta de corte, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a utilizar, digamos, vamos a plantear, cuando planteamos acá las ecuaciones, cuando calculamos acá en las coordenadas normalizadas, utilizamos una cuadratura de Gauss de 2 puntos de integración. Cuando hacemos eso, obtenemos esta matriz de rigidez, ¿sí? Acá, tal como está acá, G, A asterisco sobre L de cada elemento. Esta matriz de rigidez lo que produce es un bloqueo de la solución. O sea, la estructura es más rígida, esto si uno lo verifica experimentalmente, es más rígida de lo que realmente es. Por lo tanto, lo que hay que hacer es, digamos, lo que se llama, lo que genéricamente en elementos finitos se llama integración reducida. Para evitar este efecto de bloqueo de la solución, integramos en menos puntos de integración. En este caso sería en un punto de integración y me va a quedar la matriz de rigidez por corte. Fíjense que varía, ¿sí? Fíjense que hay distintos valores para esta matriz de rigidez del elemento que tiene, bueno, tiene el mismo procedimiento que lo que estuvimos viendo para barras, ¿no? La matriz de rigidez K del elemento es de 4 por 4 y tiene estos, fíjense los componentes, bueno, L del elemento es la misma, pero acá hay un 4, acá hay un 3, es distinta. Esta matriz no sufre, no me provoca lo que se llama un efecto de bloqueo de la solución, porque es de integración reducida. Acá, como estoy sí aproximándome, esto es una solución aproximada, ¿sí? Cuanto más refine yo la malla, cuanto más, acá fíjense que por acá había un gráfico, a ver si lo puedo encontrar, acá. Cuanto más aumente yo el número de elementos con el cual calcule la viga, más aproximada va a ser la solución y siempre voy a tener que usar esta formulación de integración reducida. Sí, fíjense que en la flexión no, pero en el corte sí. Y de esa manera voy a poder calcular correctamente la viga de Timoshenko. Bien, entonces ahora, una vez explicado este tema de vigas de Timoshenko, lo que puede pasar, bueno, este tema de unión de elementos diferentes, ¿sí? ¿A qué viene aquí? Porque el tema siguiente que vamos a ver son estructuras reticuladas. La estructura reticulada, en realidad, tiene una capacidad de viga y de barra a la vez. O sea, las barras, digamos, de cuando están soldadas entre sí en una estructura discreta como las que estuvimos viendo, ¿sí? Tanto en el plano como espaciales, tanto 2D como 3D,
Si en vez de unidas por pin o por pernos, por tornillos, están soldadas, van a trabajar como barra y como viga a la vez. Por lo tanto, tenemos dos elementos en uno. Esto es, lo vamos a plantear directamente como formulación directa, directamente desde el Casimali, y no vamos a ver todo este desarrollo. Sí, a mí lo que me interesa es que le quede claro lo que es el desarrollo de matriz de rigidez de barra, de viga de Euler y de viga de Timoshenko. eh, pero los otros lo vamos a ver directamente por formulación directa. Si esto igualmente es como unir dos elementos finitos diferentes, si lo miramos desde un punto de vista de los elementos finitos, lo que pasa acá es que, digamos, existen más ejemplos, existen también elementos finitos de placas y láminas eh, conectados con vigas por ejemplo, cuando en una estructura tengo rigidizadores que son ya las estructuras complejas, ¿no? Que tengo, por ejemplo, un tanque que tiene rigidizadores. Esos rigidizadores son vigas o costillas y la estructura en sí es una cáscara o lámina. Entonces ahí también tenemos casos de uniones de elementos diferentes. Nosotros por ahora nos vamos a limitar a limitar a algo más simple, que son las estructuras reticuladas. Fíjense que acá hay una matriz de rigidez de un elemento de grilla o reticulado en el espacio, en donde tenemos dos nodos y 3 grados de libertad por nodo. Por lo tanto, tenemos una matriz de 6 por 6. No, me parece que aquí está mal, porque acá tendría que poner en el plano, esto es eh, la matriz de rigidez de una estructura reticulada plana. Acá hay un error, a ver si lo tacho mejor directamente. Acá sería en el plano. Por lo tanto, tengo 2 grados de libertad de desplazamiento y 1 grado de libertad de rotación. Tengo 3 grados de libertad por nodo y son 6. En el espacio tendría en más grados de libertad. O sea, en el espacio tendría 6 grados de libertad por nodo. ¿Sí? Por lo tanto, esto es en el plano 2D. Bien, entonces hasta aquí terminaría la presentación y después a continuación vamos a ver, volver a la unidad 2 para ver estructuras reticuladas. Muchas gracias.